Nuestros sueños y anhelos no tienen género. No permitamos que nos limiten por ser hombres y mujeres. Elvia Carrillo Puerto. La Revolución Mexicana sin duda ha sido uno de los eventos más importantes que han transformado la vida política y social de nuestro país. En este periodo van a surgir leyes e instituciones que van a ser fundamentales para la modernización de la sociedad, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo o el propio artículo 3º que establece la educación laica y gratuita. Sin embargo, a veces no nos queda muy claro cuáles serían las leyes e instituciones surgidas de la Revolución Mexicana que van a afectar directamente la vida de las mujeres. Bien, pues como tú lo comentas, hay dos caminos, ¿no?, muy importantes en la cuestión educativa después de la Revolución. Uno es el ideológico y otro el legislativo. El legislativo tiene que ver con la ejecución de este artículo 3º, en donde la educación es laica, gratuita y obligatoria. Y en el camino ideológico, pues había que hacer ahora la revolución pacífica, ¿no?, la transformación después de vivir un periodo bastante largo, ¿no?, de guerra interna. Pues era un momento de la reconstrucción, de la creación de una identidad nacional y de lograr aquellos ideales de la revolución a través de esta arma, ¿no?, ideológica que era la educación. De tal forma, en 1921 se va a conformar la Secretaría de Educación Pública con la presidencia de Álvaro Obregón, siendo el primer secretario José Vasconcelos, ¿no?, un personaje que había contribuido durante los tiempos revolucionarios y sobre todo que promovía la alfabetización a través de ir a las zonas rurales, ¿no?, de poder crear ahí misiones o trabajos en sectores marginados. La educación entonces va a ser esa gran apuesta, ¿no?, de la revolución para poder transformar de forma pacífica, ¿no? Y vamos a ver que en el magisterio, en el caso del magisterio o la integración masiva de profesores, pues va a haber una creación de nuevas plazas, un impulso a las escuelas normales, ¿no?, a los maestros rurales, van a formar una fuente de fuerza ideológica, de aprendizaje comunitario, y a partir de ahí pues empieza a gestarse el proyecto educativo. Y aquí es donde las maestras, ¿no?, como mujeres tienen un rol principal. Así es. Bueno, las maestras van a intervenir desde antes de la Revolución, a partir del Partido Liberal Mexicano. Ser maestra pues es una forma de representar autonomía, independencia, pero también de ser activistas, ¿no?, y de poder participar políticamente, tener agencia política en estos procesos. Y pues muchas maestras van a ser muy destacadas, van a integrar también filosofías muy interesantes, la filosofía Montessori, por ejemplo. Se van a crear escuelas en Guanajuato con este fin. Y bueno, tenemos algunos nombres muy relevantes, ¿no?, de estas maestras. Por ejemplo, Elena Torres Cuellar, que fue la encargada de las misiones culturales, que te comento es la que apertura estas escuelas Montessori en Guanajuato, que ahí va a tener bastante raigambre hasta la actualidad. Eulalia Guzmán, que luego va a dirigir la campaña de alfabetización. Y Elvira Carrillo Puerto, ¿no?, que es una de las representantes feministas que busca el derecho a la educación, pero también el derecho al voto, que proviene de una zona como Yucatán, que es una zona pues bastante afectada por la división de clases, especialmente por esta casta divina que conforman los senderos enequeneros como Olegario Molina, y esta propuesta, tanto de ella como de su hermano, van a impulsar la democratización en esos lugares, ¿no? Y ella, al conjunto de otras maestras como Rosa Torre, van a trabajar en favor de la alfabetización en zonas urbanas y rurales, especialmente en las indígenas mayas. Muy interesante porque, aunque, bueno, hay una participación que es muy importante, ¿no?, de las profesoras en este proyecto y tienen un gran impacto,
pues sigue siendo una profesión que, digamos, se ajusta también a los roles de género, ¿no? Que este tema pues va a ser importante en este momento de la revolución, porque este movimiento no nada más va a cambiar las pautas de cómo se trabaja o de cómo se reparten las tierras, sino incluso de la propia estructura de la familia. Y una de las primeras legislaciones que se van a expedir al respecto va a ser la Ley de Relaciones Familiares de 1914, ¿no? En un periodo todavía muy temprano de la posrevolución. Y va a ser muy interesante esta legislación porque va a ser la primera vez que en México se les conceda a las mujeres el derecho a la patria potestad de sus hijos, ¿no? Que creo que va a ser un cambio muy interesante. En el pasado pues existían cuestiones como por ejemplo el divorcio necesario, ¿no? O el divorcio voluntario, que pues no dejaban en posibilidad a la pareja de volver a casarse, y además pues se sabe, ¿no?, hasta donde se ha estudiado, que las mujeres no acudían mucho a este tipo de figuras porque tenían que dejar a sus hijos, ¿no?, bajo el cuidado del padre. Entonces, sobre todo en casos de violencia y estas cuestiones pues no era muy recurrido. Sin embargo, a partir de esta Ley de Relaciones Familiares, pues digamos ya queda abierta la posibilidad de que en una separación pues las mujeres tengan derecho a llevarse a sus hijos menores de edad. Y unos años después se va a acompañar con ya una ley de divorcio vincular, que también va a ser muy importante. Hay algunos legisladores que dicen incluso que esa fue la mayor de las revoluciones, porque fue la primera vez que en México existió la noción de que una familia se podía separar, ¿no? Y que esa realmente fue una revolución ideológica muy grande, pero con todo lo que se trataba era de modernizar las relaciones familiares, de que la gente se casara en el registro civil, ¿no?, de que se registraran los hijos y de que hubiera un cierto orden que va, digamos, a desembocar en lo que conocemos como familia tradicional, ¿no? Y un poco seguir la tendencia global de la legislación liberal para las familias, ¿no? Así es. Como tener un modelo como muy específico y finalmente muy tradicional, ¿no? Muy tradicional, que además pues da derechos y obligaciones distintos, ¿no?, según el género. Y pues para los hombres es aquí donde se va a establecer con legislación en mano y todo, ¿no?, en los códigos civiles, que ellos tienen que ser los proveedores, que ellos tienen que salir a trabajar y que las mujeres tienen que administrar, ¿no?, los gastos del hogar. Y pues esto nos lleva al siguiente tema, ¿no?, de derechos laborales precisamente. Sí, justo un poco explorando este asunto de cuáles profesiones eran las que las mujeres podían ejercer. O sea, finalmente, a pesar de tener una revolución, ¿no?, que rompe y que es modelo también para otras revoluciones, como les decía ahorita, es una cosa muy tradicional y muy producto de su época también. ¿Por qué? Porque hay una masificación de profesoras, porque era una profesión no castigada, ¿no?, porque era una profesión que finalmente se extendía, digamos, este instinto de cuidado materno y demás. Entonces, como que en las instituciones de ese momento, llámese iglesia, llámese Estado, el trabajo de las mujeres era como absolutamente necesario, ¿no? Es decir, lo ideal es que las mujeres se quedaran en casa y no estuvieran en el campo laboral. Sin embargo, pues la realidad de pronto pues causa disonancia con estos ideales de las familias tradicionales y pues habría que reconocer, ¿no?, el ingreso masivo también de las mujeres al campo laboral, industrial, al campo de reconocerse como obreras, ¿no?, como obreras organizadas. Y justamente la Constitución de 1917 les permite, ¿no?, les permite reconocer algunos derechos como trabajadoras, ¿no? La Constitución de 17 permite la organización, permite la formación de sindicatos, reconoce, ¿no?, las ausencias o los periodos de maternidad, reconoce que hombres y mujeres deben de ganar el mismo salario por mismo trabajo. Hay como varios elementos que consideran, digamos, a las mujeres y a las infancias también como trabajadoras, ¿no? Esto permite el asociacionismo y la posibilidad de formar sindicatos, pues, permite una formación política por parte de estas mujeres obreras que se van integrando desde la Casa del Obrero Mundial en 1912 hasta, digamos, diferentes organizaciones durante la década de los 20. E incluso, pues una vez que se inaugura, digamos, la Ley Federal del Trabajo en 1931, pues se hace un gran primer Congreso Nacional de Obreras y Trabajadoras y Obreras y Campesinas, que implica, digamos, también una organización en pro de estas grandes centrales, ¿no?, llámese la CROM, llámese la CTM,
que además pues son fuerzas políticas impresionantes, ¿no? Es decir, estas mujeres, además de ir sacando, digamos, la posibilidad del sustento diario, pues también estaban recibiendo formación política y por ello tanto las maestras como las obreras pues son las que encabezan, ¿no?, la revolución de las mujeres en la primera mitad del siglo XX por lo menos. Después de lo que acabamos de exponer anteriormente, en donde en distintos campos laborales, en distintos campos sociales, las mujeres intervinieron después de la revolución, ahorita nos interesa saber cuáles eran las, en algunos casos, profesiones en Sonora que ejercían las mujeres o a otras asociaciones en las que intervinieron para apoyar en este periodo revolucionario, posrevolucionario. En este caso, pues nos gustaría que nos contaran un poco acerca de las periodistas, ¿no? ¿Qué hay con las periodistas? Muy bien. Bueno, platicábamos recién sobre la importancia de esta revolución psicológica, ¿no? O de esta, que le llamaban así los revolucionarios radicales, o de esta idea de, digamos, transmitir la ideología revolucionaria a través de diferentes medios. Uno fue la educación, como lo has explicado muy bien, pero el otro también fue la prensa, ¿no? Es decir, esta posibilidad de hacer discursos públicos, de discutir, de formar parte de la opinión pública. Y a través de diferentes investigaciones pues nos hemos acercado a mujeres sonorenses que estaban activamente publicando en la prensa en Hermosillo y en diferentes municipios. Y lo que encontramos es bien interesante porque más allá de este periodismo íntimo, digamos, o de estas ideas de, bueno, pues cómo le haces para cocer o las recetas de cocina, pues había un discurso súper elaborado con respecto a qué tienen que hacer las mujeres con respecto a la revolución. ¿Qué nos toca hacer a las mujeres? Y además, no solamente qué nos toca hacer, sino qué nos toca de la revolución, dónde estamos nosotras, ¿no? Y en estos textos periodísticos pues se ven, ¿no?, otras profesiones, otras actividades como pues las sindicalistas, que eran mujeres que desde la década de los 20 pues las tenemos trabajando con mucha claridad en sindicatos de chichareras, de trabajadoras domésticas, de secretarias, que dejan ver un poco como el montón de profesiones que había y que estaban practicando las mujeres en Sonora en ese momento, ¿no? Y también, bueno, pues las profesoras que se agruparon también en sindicatos de profesoras socialistas, por ejemplo, y en otros sindicatos magisteriales que pues estaban bien activas y que finalmente pues estaban encabezando muchas de las campañas que los gobiernos posrevolucionarios estuvieron proponiendo, digamos, para formar este nuevo ciudadano revolucionario. Y podemos hablar, no sé, de las campañas de vacunación, de las campañas de alfabetización, de todas las campañas positivas y negativas que surgen, ¿no?, de estos proyectos posrevolucionarios. En lo general siempre recordamos como a estas mujeres que participaron en causas que nos son cercanas, ¿no?, con las que nos podemos identificar, pero también en diferentes expresiones de estos radicalismos revolucionarios, pues hay algunas que pues no compartimos y que, bueno, también hemos reportado, también hemos investigado que han participado mujeres, ¿no? Así es, hay, digamos, en esta ideología que se difundió a partir de la revolución y de que hablábamos ahorita, por ejemplo, de la familia específicamente, pues se forma este ideal o este arquetipo de cómo debe de ser la familia revolucionaria mexicana, ¿no? Cómo se debe educar, cómo se debe ver, cómo se debe de comportar. Y definitivamente mujeres que se saltaron, digamos, este arquetipo, pues fueron aquellas que decidieron hacer vida con hombres chinos. Si recuerdan, pues en la posrevolución va a venir un periodo muy álgido de antichinismo, amparado también en estas campañas nacionalistas, ¿no?, de los nuevos mexicanos, un mexicano revolucionario. Entonces se va a determinar que las mujeres que decidían unir su vida a un hombre chino y no a uno mexicano eran traidoras a la patria, ¿no? Y conllevó a que incluso perdieran su nacionalidad y que a sus hijos, aún siendo pues madre mexicana y nacidos en México, se les negara la nacionalidad de mexicanos. Entonces eran vistas como, digamos, una especie de disidencia, ¿verdad? Simplemente por haber elegido a un hombre que no era mexicano. Y en contraposición, pues tenemos mujeres que estaban
dentro de estas campañas de antichinas, que colaboraban, que pues tenían realmente la convicción de que aquellas mujeres que tenían hijos con chinos, pues tenían niños que estaban disminuidos físicamente, psicológicamente, que tenían, digamos, menos ventajas. Entonces es muy interesante cómo las mujeres en estos dos lados, pues digamos, van a ser visibles y van a tener participación, porque podríamos decir que incluso las chineras, pues es una postura política, porque aún a sabiendas de que iban a perder su nacionalidad y que sus hijos pues iban a estar sin patria, por decirlo de alguna manera, pues tomaban la decisión de unir su vida, ¿no?, a un hombre chino. Sí, estos dos aspectos que acaban de comentar son muy relevantes, ¿no? Inicialmente mencionaba Elizabeth sobre las misiones culturales, en donde no solamente eran de conocimiento, de alfabetización, ¿no? Ellos llevaban también cuestiones de salud, cuestiones de artes, enseñar oficios, ¿no? Las maestras y maestros que participaron en esas misiones. De tal forma era internarse en los grupos y en estas zonas rurales, y posteriormente pues van a nacer las escuelas rurales de esta gestión que se va a llevar a cabo a través de las misiones culturales. Sí, pero perdón, también en este momento empiezan estas cuestiones de clases de economía doméstica dirigidas específicamente a niñas y mujeres, donde se difunde este deber ser del ama de casa mexicana. Sí. ¿Qué hace, no? ¿Cuál debe de ser su rutina? Es muy interesante porque incluso se les empieza a desalentar del uso de cierta cultura material, por ejemplo, que no utilicen ollas de barro, y se hacían demostraciones en clase de cómo utilizar una batería de cocina de acero inoxidable, por ejemplo, ¿no? Sí, es parte de este currículum diferenciado entre niños y niñas, ¿no?, que se da desde el porfiriato. Y de esta idea de cómo debe ser la familia revolucionaria mexicana. Así es, ¿no? Igual siguen siendo las deudas de la revolución, en donde las mujeres y las maestras también, pues había muchas desigualdades en cuanto a las nóminas, ¿no?, a las jerarquías que tenían ellas mismas en esos cometidos, en tal forma que ahí quedaba un pendiente, ¿no? No solamente eran luchadoras, sino transformadoras sociales, sí, sí, en deuda. Creo importante también como, digamos, además de esta idea de cómo colaborar con la revolución, también trastoca esta reflexión su propio ser, ¿no? Es decir, cómo nos comportamos como mujeres, cómo recibimos estos feminismos de la primera ola, cómo entendemos los feminismos de la primera ola, que en realidad pues no había, digamos, una búsqueda necesariamente de igualdad, sino de complementariedad. Entonces también es un poco producto en ese sentido de la época, ¿no? Pero bueno, como periodistas pues resaltamos, por ejemplo, el trabajo de Catalina Costa de Bernal, que era profesora, que era funcionaria de la Secretaría de Educación y tenía un programa de radio en el que hablaba de feminismo. Entonces son temas de los que se han estado hablando que también provocan, o que fueron provocados más bien por este impacto cultural de la Revolución Mexicana. Y esas contraposiciones, ¿no?, que comentas, Amparo, sobre las chineras y las mujeres que estaban dentro y muy activas dentro de las campañas antichinas, ¿no? Ese estigma que van a tener pues la comunidad china al no participar en la revolución y quedarse en sus negocios, ¿no?, ejecutando sus tareas con normalidad, mientras los mexicanos estaban haciendo su lucha, ¿no?, su lucha revolucionaria. Tenemos ese estigma sobre ellos, además de los raciales, y después tenemos la situación de las mujeres activas dentro de la campaña antichina. Bueno, pues hemos estado hablando de todos estos distintos roles que han tenido las mujeres a partir de la revolución, y creo que hay que tratar un tópico que creo que es muy importante para el caso de Sonora, que es el de las mujeres yaquis, ¿no? Después de todo este conflicto tan álgido que sufrió esta etnia durante la revolución, bueno, pues ¿cuál va a ser el rol de las mujeres yaquis en la posrevolución? Pues creo que hasta ahorita hemos platicado de los roles formales, ¿no?, dentro de la sociedad, en el sentido de, bueno, ser maestras dentro de un proyecto educativo formal, donde existen planes o sistemas, ¿no?, o estás dentro de una Secretaría de Educación Pública. Pero hay aspectos en donde las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, no se observan o no las observamos tan frecuentemente, que son esa educación no formal, esa educación que se da en casa,
esas formas que tienen de ejercer la educación comunitaria, de pensar en el colectivo y sobre todo de enseñar a través de la memoria y la transmisión oral. Creo que las mujeres yaquis han sido desde siempre educadoras y formadoras sociales, ya que tienen un fuerte sentido del yo, ¿no? Del ser indígena, y es lo que transmiten a las generaciones que vienen. En ciertas entrevistas que se han hecho con mujeres yaquis de cierta edad, siempre mencionan que las abuelas, las madres, son las que han transmitido el amor por el territorio, por el agua, por luchar para que sobreviva, ¿no? Su grupo. En ese sentido, creo que tienen un papel protagónico, son las grandes sobrevivientes, como bien dices, de la deportación, del exilio durante el porfiriato, de tener que ir con sus esposos a hacer la guerra en los distintos movimientos revolucionarios, y que vuelven y reconstruyen sus lugares de orígenes, ¿no? Sus pueblos indígenas. Y para eso pues van a tener muchas herramientas, ¿no? La educación formal siempre va a ser una fuente para ellas de salir adelante, pero en esa educación formal van a tener muchas restricciones, muchos conflictos, los cuales los van a resolver a través de lo que aprendieron en casa, lo que aprendieron con sus madres, ¿no? Ese sentido de no dejarse, ¿no? De ser fuertes, de que su cultura, a pesar de que no es la dominante en una educación formal, ellas sean las protagonistas o puedan sobrevivir con estrategias, ¿no? Ante eso. Que demuestra pues mucha resiliencia, ¿no? y fuerza identitaria. Interesante. Y bueno, Elizabeth, ya también la culminación, digamos, de este proceso, cuando las mujeres por fin pueden obtener el derecho al voto, derechos políticos plenos. Sí, bueno, me encanta lo que comentaba Lucía recién, porque creo que es bien importante que generalmente cuando hablamos de la historia de las mujeres atendemos justamente a estos procesos, ¿no? Del voto o de los trabajos, y generalmente como que pasamos por alto estas agencias que no confrontan, ¿no? Estas agencias que se dan cotidianamente y que sostienen en buena medida, en ¿no? lo privado, ¿no? En lo privado, ¿no? Y que finalmente sostienen de alguna suerte de orden social, lo que sea que esto sea. Bueno, la Constitución de 1917, como platicamos recién, produce, digamos, o reconoce la ciudadanía de muchas personas, reconoce derechos para otras tantas. Sin embargo, se sabe que esta Constitución y la posterior Ley Electoral de 1918 dejó explícitamente fuera a las mujeres mexicanas, a pesar de que pues, estuvieron participando de una gran cantidad de formas en el proceso revolucionario, armado, y en el proceso de reconstrucción nacional. ¿Qué es lo que ocurre o cómo se va construyendo este camino, digamos, hasta 1955, que es la primera vez que votan las mujeres mexicanas y las mujeres sonorenses? Pues finalmente es una lucha constante, persistente por parte del colectivo amplio de mujeres que está luchando por un reconocimiento de la ciudadanía plena. Por ejemplo, acá en Sonora, luego de que ocurren los congresos feministas, de que hay una movilización importante sufragista en Estados Unidos, la profesora Emélida Carrillo, en 1925, una profesora nogalense que también formó parte de estos comités femeninos antichinos, pues le escribe una carta al Congreso del Estado de Sonora, que me voy a permitir leer un fragmentito porque es una carta muy, muy larga, ¿no? Y más o menos esto decía Emélida Carrillo: queremos el derecho de votar y ser votadas, lo mismo que lo tienen los hombres a los 21 años en adelante. Somos las mujeres tan indignas que se nos compara con los delincuentes, los ladrones, los criminales. ¿Qué acaso no tenemos alma, inteligencia, para que se nos trate lo mismo que a los animales? ¿O acaso espera usted que demos un cuartelazo y nos levantemos en armas como parece ser la costumbre mexicana? Queremos que el sufragio femenino sea lo primero que se discuta cuando se abran las sesiones del Congreso, pues nuestro mayor deseo es poder votar. ¿Y qué creen que le respondieron a Emélida? ¿Qué le respondieron? Pues algo así como gracias, pero no gracias, ¿no? Fue en este momento no consideramos conveniente ver el asunto. La cosa es que aunque no se discutiera formalmente, todo esto que hemos platicado ahorita, que es, bueno, es formación política y es un ejercicio ciudadano, ¿no? Es decir, como
reconocer que tengo derechos, pelear por estos derechos, ver escenarios posibles, generar herramientas para concretar esos escenarios posibles, pues van permitiendo exigencias, ¿no? O la construcción de una agenda del movimiento de mujeres. En 1935 se forma el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que es algo así como muy reconocido durante el cardenismo, y hay una efervescencia política bien importante en México, de la cual Sonora no es ajena, ¿no? Entonces, digamos, para hacer la historia corta, el presidente Cárdenas se compromete con las mujeres para reconocer la ciudadanía plena, permitir que voten y ser votadas, lo apoya el Movimiento Amplio de Mujeres Mexicanas, lo apoyan también las sonorenses, votan en los plebiscitos internos del PNR, pero se va a Lázaro Cárdenas de la silla presidencial con esa gran deuda hacia las mujeres mexicanas, porque a pesar de que se aprueba el voto femenino en las dos cámaras, nunca se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues fue como un intento frustrado para las mujeres mexicanas y sonorenses. Esto cambia hasta 1947, cuando se aprueba, se modifica la Constitución para que las mujeres tengan la posibilidad de ser votadas y votar en las elecciones municipales, atendiendo pues que era una cosa más doméstica, ¿no? Y que ahí sí podrían como ensayar en una posición así muy gradualista. Y no es hasta 1953 cuando, por acuerdo de todos los partidos políticos que ya estaban participando en los procesos electorales en México, pues se reconoce finalmente la ciudadanía de las mujeres mexicanas, la ciudadanía plena, el 17 de octubre de 53. En Sonora pasa la reforma en 54 sin mayor problema, como así planchadita. Y bueno, en 1955, pues con la votación para gobernador, que estaba como candidato Álvaro Obregón Jr., Jacinto López también, pues se abren las elecciones para que las mujeres voten, sean votadas. Y es una elección muy celebrada, con mucha participación de las mujeres. Y ligando, ¿no?, un poco con el tema que abrimos, que son los sindicalismos, pues la primera diputada que tuvimos acá en Sonora, María Jesús Guirado Ibarra, pues fue una obrera y eventualmente pues en la primera diputada que tenemos, y su suplente, Esther Padilla, pues también era el sindicato de costureras, ¿no? Lo cual nos dice que justamente este sector, el de obreras, es, digamos, forma parte bien importante de la movilización política de las mujeres en Sonora. Entonces, podríamos decir que a partir de este momento ya tenemos como una primera culminación en cuanto a los derechos de las mujeres en la posrevolución. Sí, un gran punto de llegada y un inicio también de nuevas exigencias para los derechos de las mujeres mexicanas.